estamos en nuestra segunda sesión de este curso de verano. Y el texto, bueno, prioritario que hemos leído y que los grupos se han dividido es el texto de Sara Beatriz Guardia, Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia, ¿no? Y es interesante porque estábamos hablando justo la semana pasada también de que es necesario, ¿no?, escribir desde las mujeres, ¿no?, la historia de las mujeres y las diversidades, y importante la creación, ¿no? La creación de narrativa historiográfica, la creación de producción artística, justamente que hable de nuestras historias. Y en ese sentido, quería primero compartir con ustedes justamente algunos conceptos, teniendo en cuenta que la mirada que da Sara Beatriz es una mirada desde la historia de género, ¿no? O sea, ella tiene un enfoque particular a cómo se acerca el pasado para poder analizar, ¿no? Entonces, en el concepto teórico, ¿no?, sobre género, ¿no?, y aquí vamos a traer también a teóricas como Jan Scott, por ejemplo, ¿no?, que propone el género como una categoría de análisis, ¿no?, y como constructo cultural, ¿no? Hay que tener en cuenta que el concepto de género parte mucho de el siglo XX, la década de los 60, 70, con la influencia del estructuralismo, ¿no? Que el ser humano, las sociedades, se construyen, no son constructos culturales, ¿no? Entonces, en este sentido, las diferencias entre hombres y mujeres son construidas culturalmente y se socializan, se comparten, se transmiten de generación en generación, y es lo que nosotros conocemos como los roles de género, ¿no? Entonces, cada cultura va a tener roles de género diferenciados, ¿no? Y a veces, como es habitual, leemos a la otredad desde nuestros roles de género, ¿no? Por ejemplo, en nuestras culturas, pues, occidentales, ¿no? Tal vez si pensamos en, no sé, desde el relato histórico de Europa, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Pensamos más en los roles de género, por ejemplo, del guerrero, ¿no? Y eso lo asociamos a lo masculino, ¿no? Por otro lado, roles de género vinculados con la maternidad, con la piedad, la virtud sexual, el recato y todos estos valores o todas estas actitudes o capacidades que se van desarrollando los seres humanos se asociaban, por ejemplo, a lo femenino, ¿no? Entonces, estas construcciones son arbitrarias, como ven ustedes, y como toda construcción cultural, no permanece estática en el tiempo, sino que se va cambiando, se va diferenciando. Inclusive ahora, por ejemplo, se cuestiona, ¿no?, que se haya construido el género desde lo binario, ¿no?, solo hablando desde lo femenino y lo masculino, porque esa división, ¿no?, también es una división arbitraria, ¿no? En lo más contemporáneo, ¿no?, se le da de las teorías queer, por ejemplo, que tienen que ver ya más con no etiquetar y no cerrar en un concepto rígido estos roles y estas identidades, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que tiene que ver más con construcciones culturales que van cambiando, ¿no? Y que responden, o sea, recuerden que toda construcción cultural no es una casualidad, ¿no? O sea, tiene un fin muy claro, muy objetivo a nivel político, económico, ¿no? Entonces, social, ¿no? Entonces, los estados, diferentes grupos de poder, ¿no? La iglesia, diferentes agentes han estado muy presentes en lo que ha sido las construcciones de los roles de género a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no?, el género es esta categoría de análisis. Vamos a analizar nuestras estructuras sociales, en el ámbito político, en el ámbito económico, y vamos a hacer esta diferenciación de sexo-género, ¿no? Acá les he traído esta tablita un poco para sintetizar, porque a veces se tiende a confundir, ¿no? El género, recuerden que es lo cultural, lo que se construye, ¿no? Y el sexo hablamos desde lo biológico, ¿no? De nuestras realidades biológicas, desde una perspectiva
naturalista, positivista, nuestras diferencias fisiológicas, hormonales, etcétera, ¿no? Como especie, como seres humanos, ¿no? Que nos vamos diferenciando. Pero el género, como construcción cultural dijimos, nos habla de una multiplicidad de variantes, ¿no? De variables, de características diversas que la sociedad ha ido construyendo, ¿no? Y aquí aparece también este binarismo, ¿no? De lo femenino y lo masculino, ¿no? De lo femenino y lo masculino. Aprendió socialmente, que este binarismo de género ha sido como que lo mayoritariamente aprendido sobre todo en sociedades occidentales, no tanto en Oriente. Por ejemplo, en Oriente hay una diversidad en culturas, por ejemplo, como la India y en otros, no solamente se habla del género binario, ¿no? Desde el mundo andino también podemos, y desde los mexicas, y vamos a ver algunos ejemplos que tienen más géneros, ¿no? No solamente lo femenino y lo masculino. Entonces, aquí para tener en cuenta esta diferenciación. Y otro antecedente que yo quería traer al diálogo, ¿no? Para hablar del texto de Sara Beatriz Guardia, era el tema del enfoque de género, ¿no? Cuando nosotros hablamos de enfoque, y acá les traía esta imagen, es como concentrarnos en algo, ¿no? Poner la vista en algo, poner la atención en algo. ¿Y en qué algo vamos a poner la atención? Justamente en estos roles que nos han ido, digamos, se han ido construyendo y nosotros hemos aprendido desde que nacemos, ¿no? Desde que llegamos al mundo, nos empiezan a socializar en los roles de género, pensemos desde que nacemos, por ejemplo, nos ponen un nombre, ¿no? Por ejemplo, a mí me pusieron Verónica, ¿no? Mi mamá me dejó el pelo largo, me hicieron aretitos, ¿no? Y todo eso es cultural, ¿no? Entonces, yo performé, ¿no? Desde mi expresión de género como mujer, de acuerdo a la cultura en la que nací, ¿no? Y así los seres humanos van experimentando, pero esos son mandatos de género, no fue que yo lo decidí, ¿no? Sino que donde el espacio cultural en el donde yo me desarrollé, esto era lo que significaba ser mujer, ¿no? Entonces, aquí también hablan, recuerdo esta frase de Simone de Beauvoir, ¿no? De que una mujer no nace sino se hace, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la construcción cultural de género. Entonces, hablando del enfoque, vamos a poner atención a esos roles, ¿no? A, esta, a estas construcciones socioculturales de lo que nos define como hombres y mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de enfoque, el enfoque de género, me gusta utilizar mucho el tema de el enfoque, esta metáfora de los lentes, ¿no? Porque me hace recordar mucho una profesora en la maestría que nos decía, ¿no? Cuando ustedes hablan del enfoque de género, es que ya es como que se ponen unos lentes, ¿no? Y la realidad ya nunca más la van a ver igual, porque siempre que ustedes vean, por ejemplo, no sé, las noticias, o un tema en la universidad, o un debate de repente en casa, mientras están almorzando, ya siempre lo van a ver con los lentes del enfoque de género, ¿no? Van a ver cómo, por ejemplo, estas construcciones socioculturales forman a las personas, se dan relaciones de poder, también hay relaciones de género, ¿no? Y cómo ahora ustedes lo ven con mayor nitidez, ¿no? Porque ponen atención justamente en estas construcciones culturales y cómo han creado cómo las performatividades de los seres sociales y cómo estos se relacionan entre sí. Entonces vamos a poner atención e interés a ello, ¿no? Para justamente ir en este diálogo con este texto de Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia. Y cuando hablamos de las realidades, ¿no? Las realidades pues son tejidos donde hay diversos hilos, diversas hebras, ¿no? Y aquí también sería importante aplicar otros enfoques de manera transversal, como ya hemos estado hablando en la clase pasada, ¿no? Cuando hablábamos de la interseccionalidad, ¿no? Cuando hablamos del tema de género, ser mujer, no es lo mismo ser una mujer quichua, una mujer afrodescendiente, una mujer mestiza, no es lo mismo ser una mujer en la época colonial en Lima que en la época colonial no sé, en Río de la Plata, en Huamanga, en una comunidad huitoto, ¿no? Entonces siempre hay como que diferencias y proximidades también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay varias cosas que nos transversalizan el género, nos transversaliza el tema de clase también,
estas categorías de análisis que nos van a ayudar a entender la realidad, porque la realidad es multidimensional, ¿no? Es muy diversa, imagínense, no es como un tejido, hay varias cosas, y a veces hay nudos, entonces necesitamos nosotros categorías de análisis, y el género es una de ellas, para poder entender esta multidimensionalidad, ¿no? Y lo interdisciplinario también nos va a ayudar, ¿no? Los lenguajes, como vimos, desde lo artístico, la teoría de género, ustedes, como hemos estado conversando la semana pasada, que vienen de diversas especialidades, del derecho, de la arqueología, de la sociología, de la antropología, diferentes especialidades de las ingenierías, ¿no? Distintas disciplinas, ¿no? Que nos van a ayudar también ustedes desde sus miradas, desde sus especialidades, a poder generar espacios para poder comprender la realidad, ¿no? Y para poder comprenderla primero, recuerden, ¿no? Como diagnosticar en la realidad qué está pasando, ¿no? Y luego, lo que hablábamos también en la clase pasada, movernos a la acción, ¿no? Para poder transformar esas realidades justamente que nos generan desigualdad, que nos generan brechas de género, que nos generan violencia de género, y entonces entendemos la realidad también porque queremos transformar y accionar dentro de ella. Y aquí les traía, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Donde lo que vemos justamente es, a ver si alguien me ayuda como que a escribirla. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Se encuentra en esta imagen. Sí, Stephanie. Bueno, creo que lo que más me llama la atención es la, la actividad que está realizando, puesto que a las mujeres se les suele relacionar bastante con sembrar, con actividades más pasivas, por así decirlo, y verla con fuerza, expresando fuerza, es lo que a mí me hace bastante ruido. Gracias, gracias, Stephanie. Alguien más que nos decía, por ejemplo, Stephanie dice la fuerza, este grado de acción. Acá esta imagen está cuestionando lo que decía Nancy, un rol de género, ¿no? Nos han dicho que las mujeres, por ejemplo, cuando hablamos de la época de la prehistoria, siempre cuando, imagínense, un hombre de la prehistoria siempre es la historia del hombre, primero dice, ¿no? Y te imaginas, no sé, un cromañón, un hombre todo barbudo, con sus pieles, nunca primero piensas en una mujer, siempre lo primero que se te viene en la imagen mental es un hombre cazador. Si yo les digo, por ejemplo, alguien pintando en una cueva, pinturas rupestres, ¿qué es lo primero que ven en su mente? ¿Está pintando un hombre o una mujer? ¿Qué imaginan? A ver, sean sinceros, ahí en el chat, a ver, vamos respondiendo. Algunos habrán pensado en una mujer, un hombre. ¿Por qué? Porque por lo general pensamos siempre en los cazadores, o es porque nos han educado así, desde los relatos históricos siempre pensamos, no, hombres generalmente. No, nos dice Pierina, también hombres, ¿no? Y eso es porque hay un rol de género que hemos aprendido. Desde que hemos llegado acá, nos han socializado de que esas son las actividades que hace un hombre, ¿no? El hombre siempre desde la acción, ¿no? Porque son protagonistas casi de todo libro de historia, nos dice Sol. Pero entonces aquí entran las ciencias sociales, y ustedes que son de la Facultad de Ciencias Sociales, la arqueología, ¿no? Para justamente a partir de los hallazgos arqueológicos, y en este caso, por ejemplo, es un ajuar funerario que se encontró en esta zona de los Andes peruanos, donde encontraron, ¿no?, una serie de puntas de lanza y restos óseos de esta mujer, toda esta colección de puntas de lanza y objetos de caza, este patrón funerario, y los huesos de esta mujer, cazadora de camellos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo nosotros a veces nos acercamos a la historia desde lo que hemos aprendido en lo contemporáneo, ¿no? Ah, las mujeres
sembrando, cultivando, ¿no? Y no cazando, no yendo al espacio público, no a la fuerza física, no, es que ellas no son fuertes, ellas no son veloces, ¿no? Y luego cuando nos vamos a los hallazgos arqueológicos que se van dando, vamos descubriendo que no es así, que han sido estereotipos de género, roles de género desde los que vemos la historia, pero no fue realmente lo que ocurrió, ¿no? Entonces es importante ir viendo también esas, cómo a veces nos acercamos al pasado. A veces no nos acercamos al pasado con los ojos del pasado, cometemos muchos anacronismos, nos acercamos al pasado justamente con los ojos del presente, porque es el presente desde donde nosotros vemos el pasado. Entonces nuestras subjetividades, los roles de género aprendido, permean nuestra mirada, ¿no? Imagínense sus lentes, están un poco empañados, ¿no? Por los roles de género que hemos ido aprendiendo. Entonces cuando nos acercamos al pasado, un poquito hay que ser conscientes de esas neblinas, de esas cosas, de esos filtros de subjetividad que hemos ido aprendiendo culturalmente, y a través de una historia con enfoque de género podemos analizarlos de manera más objetiva. Sheila nos dice, ¿no?, que la mujer guerrera está lanzando y apuntando hacia la llama, es una actividad, un rol de género que cumplimos como mujeres, ¿no? Ambos, ¿no? Ambos. Por ejemplo, ¿no?, el tema de la dualidad, el tema de que ambos pueden especializarse en diferentes actividades como la casa, ¿no?, hombres y mujeres, ¿no? No es exclusivamente la función de uno, ¿no? ¿Ok? Hombres porque son protagonistas de la historia, un poquito ahí. Alejandra nos comenta también, ¿no? Así como portadas de libros de anatomía siempre sale el cuerpo del hombre, ¿no? Cuando estudiamos las culturas nos mencionan al hombre de Pacaicasa, al hombre de Chilca, ¿no? Entonces, importante ver eso para luego nosotros ir deconstruyendo y ir evidenciando, ¿no? Así como si fuera justamente un trabajo arqueológico y vamos a ir descubriendo que las mujeres también son protagonistas de la historia, y eso es lo que también vamos a conversar con el texto de Sara Beatriz, ¿no? Entonces recuerden, ¿no?, cuando vemos una pintura rupestre, ¿no?, en una escena de caza, en esta escena de caza del Chaco, ¿no?, pienso que acá no solamente pues hay cazadores, también pueden haber cazadoras, como ya lo han evidenciado estos hallazgos arqueológicos en la zona andina, ¿no? Entonces ya va cambiando nuestra mirada, ¿no? Y me encuentro también ahí, yo también como protagonista de la historia, ¿no? Digo, acá también estoy yo, ¿no? Esta mujer, puedo ser yo, se parece a mí, mira mi cabello, ¿no? Me encuentro, me siento representada, estoy en el relato histórico, soy parte de también, ¿no? En Caral, por ejemplo, también, ¿no? Importante los hallazgos arqueológicos que se han dado en esta zona, la representación de mujeres, del cuerpo femenino, esto que nos decía Alejandra que nos parece muy potente, ¿no? Cuando hablamos de la anatomía, siempre aparece el cuerpo masculino, porque recuerden que las miradas androcéntricas que hemos heredado, ¿no?, desde la modernidad, ¿no?, el cuerpo perfecto, ¿no? Cuando veíamos la clase pasada, el hombre de Vitruvio, ¿no?, aparece el hombre, ¿no? Y veamos acá cómo las representaciones del cuerpo femenino también son importantes, son valoradas, son ritualizadas, ¿no? Y diversas, ¿no? Diversos tamaños, diversas formas. No hay un canon único, homogéneo, ¿no?, sino hay una diversidad. Y acá les traigo algunas imágenes que a partir también de la arqueología con enfoque de género se han ido trabajando, sobre todo estas reconstrucciones a partir de los restos óseos de estas mujeres de gran importancia en la historia prehispánica, ¿no? Y lo primero cuando yo veía estas reconstrucciones es lo parecidas que somos todas nosotras, ¿no? Y decía, ah, se parece a mi tía, se parece a mi abuela, ¿no? Me encuentro, o sea, por fin veo a alguien a los ojos y digo, esta soy yo, ¿no? Hay un vínculo, ¿no?, con esta mujer, se me es familiar, ¿no? O sea, no la siento lejana, más bien la siento cercana. Y entonces en esa cercanía, no solamente a nivel de fisiológica, ¿no?, el cabello, los ojos, la piel, ¿no?, sino también desde las acciones de liderazgo, ¿no?, de estas mujeres, de la administración de recursos, de la importancia, de cómo ellas trabajaban a nivel comunitario, ¿no? Entonces también yo me encuentro en estas mujeres, ¿no? Cuando volteamos hoy en lo contemporáneo, ¿no?, y vemos, por ejemplo, en momentos de crisis,
por ejemplo, en la pandemia que ha habido, ¿no? Las mujeres en los comedores populares, las mujeres en organizaciones de base, en organizaciones políticas, ustedes como universitarios, trabajando también en sus comunidades estudiantiles. Por ejemplo, este espacio que se ha creado, ¿no? Para generar diversos cursos, educación gratuita, ¿no? Para diversas personas. Entonces, tiene que ver con agencias, organización, liderazgos femeninos también. Entonces, ahí empezamos a generar puentes también y representatividades. Y es importante también para ello los proyectos arqueológicos que se van dando. Ya habrá un grupo que nos detalle con su guía de lectura quiénes eran estas mujeres y qué papel cumplieron en la historia, ¿no? Y ver en el mundo andino siempre la representación de lo femenino, lo masculino, los principios de la dualidad y de la complementariedad, ¿no? Es importante también regresar a esas miradas desde el género en lo prehispánico, ¿no? No como enfrentadas ni en contraposición, ¿no? No es un rol como de enfrentamiento y a ver sobre quién se tiene más poder, sino más bien dos poderes como aliados, ¿no? Como que se complementan. Hay tensiones, obviamente, siempre cuando hay poder hay tensiones, hay conflicto, porque eso es normal, pero buscan justamente esta sinergia, ¿no? Y entonces así estamos viendo diversas mujeres importantes, ¿no? A lo largo de la historia prehispánica, la señora de Cao, por ejemplo, que vemos en imagen, ¿no? Esta mujer de 1,45 m, y ahí justamente también esto que hablábamos, ¿no? Del referente de cómo nos encontramos en estas mujeres, ¿no? Desde la talla, desde la edad, desde el cabello, desde la función social, desde la función política, ¿no? A veces pensamos, las mujeres, cuando hablábamos de los feminismos en Occidente, ¿no? Y las mujeres estaban peleando por volver al espacio público, por elegir y ser elegidas en el derecho al voto, en la segunda ola feminista, ¿no? Y cuando regresamos al pasado, por ejemplo, prehispánico en el Perú, vemos que las mujeres tenían un liderazgo político, tenían un liderazgo militar, un liderazgo ritual, ¿no? Y es como retomar eso que fue quitado. ¿Y por qué fue quitado? Porque justamente lo que hablábamos con anterioridad, ¿no? Los roles de género, ¿no? Y cómo estas cosas arbitrarias que nos dicen, no, las mujeres solamente aquí o hacen solamente esto, ¿no? No es casualidad que haya sido esta construcción de lo privado asociada a la mujer, porque antes las mujeres también tenían un liderazgo. Entonces, cuando se entablan sociedades patriarcales, los roles de género justamente cambian para circunscribir a las mujeres solamente en determinados espacios y también quitarles poder, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que también esto va cambiando, ¿no? Los ciclos históricos van cambiando, las mujeres regresan a estos espacios de liderazgo hoy, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, de los tatuajes, mucho vínculo con los recursos, con la naturaleza, con los ancestros, ¿no? Acá la iconografía, con el arte también del textil, del tatuaje, ¿no? Que se esté grabado en piel, ¿no? Muy importante también ese vínculo y esa administración que tienen de los recursos las mujeres, ¿no? Vinculadas con conceptos como vida, muerte, ¿no? El Hanampacha, el Caipacha, ¿no? Acá yo les traía un poco esta imagen de esta mujer sacerdotisa, ¿no? Esta curandera moche, partera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los conocimientos, esa es otra cosa también, ¿no? El conocimiento de las mujeres vinculadas con la vida y la muerte, ¿no? Con los ciclos del cultivo, con los ciclos justamente de las mujeres cuando están embarazadas, los ciclos menstruales, etcétera. Todo ese conocimiento adquirido de nuestras abuelas, abuelos a lo largo de cientos, miles de años, como vemos aquí, en estos referentes prehispánicos, se buscaron ya en las sociedades patriarcales como que minimizarlos, ¿no? Esto no es conocimiento, ¿no? Esto no es, ¿no? Esto no es importante, o no, las mujeres no saben, ¿no? Entonces, siempre hay que ir viendo de dónde vienen estos discursos que deslegitiman justamente lo que el poder, recuerden que el conocimiento también tiene que ver con poder, entonces cómo las sociedades patriarcales han ido como que deconstruyendo esto, ¿no? Justamente, como les decía,
no por casualidad, sino más bien por causalidad, todo tiene una causa, ¿no? El por qué no aparecen en los libros de historia de las mujeres no es, un, no es una casualidad, es más bien una causalidad de la sociedad patriarcal. Es justamente ese vacío responde a ello, ¿no? Entonces es muy importante ir viendo, ¿no? ¿Cuáles son esas mujeres? ¿Dónde están las imágenes de las mujeres en el mundo prehispánico? ¿Qué papel tienen? ¿Qué están haciendo? Y reconectarnos también con el presente, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras madres, nosotras mismas, ¿no? Como cazadoras, como tejedoras, como curanderas, qué hemos estado haciendo también nosotras, ¿no? En lo contemporáneo y cómo nos vinculamos con estos conocimientos también ancestrales y con estos papeles de liderazgo, ya sea como dijimos en nuestras comunidades estudiantiles, políticas, comunitarias, ¿no? Porque todo esto como que se ha querido acallar, ¿no? Como no dice Sara Beatriz, no se escribía sobre historia de las mujeres, vamos a escribirlas nosotras justamente para entender lo que estamos viviendo ahora y cómo nos estamos organizando, ¿no? Entonces acá les traía, ¿no? Así como veíamos las tejedoras Moche, o esta imagen de la tejedora de Chancay, acá les traía, por ejemplo, a esta asociación de 12 mujeres, que es la Asociación Ahuayhuanca, en Junín, ¿no? Que ellas tejen fajas de viñac, ¿no? Y en este vínculo de lo colectivo, ¿no? De traer recursos para sus familias, de ser portadoras de identidad. Entonces hay un vínculo, ¿no? Entre las mujeres del pasado y las mujeres del presente, ¿no? Con estos conocimientos ancestrales. Ellas también como artistas, como creadoras desde el arte textil. Acá les traía también otra artista desde lo contemporáneo, que busca el referente de lo prehispánico, que es Susana Torres, para hablar también ya de roles de género desde lo femenino en lo contemporáneo, por ejemplo, los cánones de belleza, ¿no? Y ella hace una muestra, una apuesta, que es Peruvian Beauty, ¿no? Belleza peruana, y ella empieza su recorrido como artista desde las artes de la belleza, de los cosméticos. Ella trabaja como maquillista y ella cuestionaba mucho el tema de los patrones estéticos muy rígidos, ¿no? De la violencia estética también que sufren las mujeres. Y ella empezó a repensar eso, ¿no? Desde su identidad también como peruana y asume en el Huaco Retrato Moche, ella lo resemantiza y lo trae para hablar justamente de los estereotipos de la belleza en la mujer y repensar los suyos propios, ¿no? Entonces, hay diversas mujeres, diversas artistas que han ido retomando también lo prehispánico desde lo contemporáneo para ir pensando estos roles de género que decimos, ¿no? Las mujeres que tienen que ser bellas, ¿no? Como decíamos, ¿no? O los hombres que tienen que ser guerreros, fuertes, ¿no? Entonces, esto tener en cuenta que son construcciones culturales que hemos ido heredando y cómo a través de las artes podemos ir repensándolas y cuestionándolas, ¿no? Acá les traía también las audiovisuales, ¿no? Warmi Pachacuti, ¿no? Que es un documental también de Frida Muenala, donde ella nos habla también de ese tiempo de mujeres. El Pachacuti, recuerden que es lo cíclico, ¿no? Y esto que decíamos, la historia cíclica, las mujeres antes tenían poder, nos fue quitado, retomamos ese poder, ¿no? Porque vuelve el Pachacuti, ¿no? Y el Warmi Pachacuti es eso, ¿no? Las mujeres nuevamente reencontrándose con su pasado y volviendo a esos espacios de liderazgo. Y contando sus historias, como decíamos la semana pasada cuando hablábamos de Flora, ¿no? Alguien que cuente, nosotras mismas vamos a contar nuestras historias, ¿no? Si nosotros no empezamos a contar nuestras historias desde nuestras vivencias, desde nuestras experiencias, nadie las va a contar, ¿no? Entonces, si nosotros no investigamos, por ejemplo, yo desde la historia yo dije, voy a hablar de las mujeres artistas, porque no encontraba también mujeres artistas en mis libros de historia, ¿no? Entonces voy a conocer mujeres artistas, y entonces que las artistas me hablen sin intermediarios de sus obras, ¿no? O que las mujeres hablen de sus experiencias sin la mediación también de una mirada masculina, ellas como protagonistas, ellas como creadoras. Entonces un poco lo que las artes ahora se está promoviendo y lo han promovido las propias mujeres. Entonces, en ese sentido, yo le voy a dar el pase a Nancy, pero para que ella nos va a hablar de su obra también como artista plástica y visual.
pero antes de ello, esta mirada de lo prehispánico que estábamos viendo, una diversidad, ¿no? Un protagonismo de lo femenino, la dualidad, la complementariedad, el papel de liderazgo de las mujeres, la administración de los recursos, la vinculación con la administración, la vida y la muerte, el trabajo comunitario. Con la modernidad hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre y hay digamos, un nuevo orden, ¿no? El orden colonial, ¿no? Donde la mujer, nuevamente recuerden, se cambia el discurso, cambia el rol de género. Entonces ahora aparece desde las lógicas judeocristianas, ¿no? La mujer virgen, la mujer casada, la mujer madre, ¿no? Ya no este vínculo a mujer desde la sacerdotisa o desde la mujer guerrera, como Mamahuaco, por ejemplo, u otras. No, ahora ya más aparece vinculada hacia el varón, ¿no? Ah, ya es una mujer casada, o es una viuda, o es una mujer que tiene un hijo, o tiene un tutor, o tiene un confesor, ¿no? O si es una monja o es una mujer virgen, no sé, vinculada con Dios, ¿no? Entonces, siempre vinculada con un pater familia, ¿no? Esta mirada del pater familia, ¿no? Ya sea en lo físico, en lo familiar o en lo institucional, ¿no? Ya sea un cura, ya sea un precepto, un profesor, alguien que la tutele, porque la mujer siempre era vista como una menor de edad, ¿no? En términos jurídicos, una persona que no podía tener autonomía sobre su propia condición, digamos, jurídica, su propio estatus, ¿no? Estaba muy vinculada con este hombre, sea cual fuera, ¿no? Un esposo o, como dijimos, una institución. Y los espacios culturales, ¿no? También como nuevamente sesgados, ¿no? Es como que antes la mujer transitaba, ¿no? Como la señora de Cabo, ¿no? O como la dama de los cuatro tupus, ¿no? Yo puedo transitar en lo político, en lo religioso, en lo comunitario, soy varias cosas a la vez, me muevo, ¿no? Soy transfronteriza, ¿no? No solamente me encasillo en algo. En la modernidad y con el orden colonial, las mujeres empiezan a ser encasilladas, ¿no? Hacia los espacios privados, hacia la casa, el convento, hacia los espacios públicos también. Ciertas mujeres van a los espacios públicos como mujeres que venden, son comerciantes, etcétera, de una determinada etnia, de una determinada clase. Entonces como que todos se vuelven como guetos, ¿no? Y todo muy cerrado, ¿no? Y hay muchos estereotipos también vinculados a ello, la santa, la bruja, la pecadora, y mucho lo que nosotros de repente conocemos en los roles tradicionales de género hoy, tienen que ver mucho con estas tradiciones coloniales, ¿no? Donde las mujeres son estereotipadas, vinculadas con el honor familiar, la virtud sexual, si eres una pecadora, eres una prostituta, eres una mujer licenciosa, o esto que decían, ¿no? Una mujer pública, ¿no? Una mujer pública pues significaba justamente esta mujer que traje del espacio de lo privado y va al espacio público donde nadie, ningún hombre va a responder por su honor, ¿no? Entonces el tema del recato femenino, y aunque no lo crean, y esto nos parezca algo de hace siglos, cuando yo leo jurisprudencia y veo en los juicios los fiscales o los mismos jueces argumentando cosas que parece que fueran de la época colonial, y eso es lo que se piensa hoy, siglo XXI. Entonces, ¿cómo podemos ir deconstruyendo también estos roles? Primero siendo conscientes de que son construcciones culturales, que las hemos ido heredando, que son construcciones históricas, y que como se ha construido y se ha aprendido, también se puede desaprender y también se puede deconstruir.